decirles, los termómetros de mercurio, a pesar de todo, no conviene despreciarlos, ¿no? A ver, tenemos dos asuntos de los que tengo ganas de hablar respecto de los teoremas de los termómetros de mercurio. Por un lado está el principio de calibración, y por el otro, pues cómo lograrlo de una manera razonablemente precisa y reproducible, ¿no? Entonces, vamos a empezar por fijar los puntos siguientes, ¿no? Para empezar, hace falta colocar el termómetro en contacto con dos sistemas físicos, que son los que van a determinar las temperaturas fijas correspondientes, ¿no? Déjenme pintarles aquí un monito. Esto que está acá, pues viene siendo el termómetro. Por lo pronto está desprovisto de escala. Y lo primero que pienso hacer es, como pueden ustedes leer en todos los libros, lo tengo que poner en contacto con hielo que se está fundiendo. Digamos, estoy traduciendo medio a la carrera el término en inglés freezing point. Quizás sea más apropiado hablar del punto de congelación. En fin, aquí la idea entonces es poner el termómetro en contacto con el punto de congelación y ver dónde se encuentra la columna de mercurio. Y miren ustedes, pues vamos a poner que la columna de mercurio en esas condiciones se encuentra en ese lugar. Bueno, el siguiente paso consiste en colocar el termómetro, pero ahora en el punto de ebullición del agua, ¿no? Y si hacemos esto, entonces vemos a qué altura está la columna de mercurio y le hacemos una marca. La marca, desde luego, la podríamos hacer con una pintura, con pintura, o podríamos, por ejemplo, ponerle una raya muy fina con un cortador de vidrio. No se nos vaya a pasar la mano porque rompemos el termómetro, ¿verdad? Pero el hecho es que hay que producir una marca muy delgadita, muy fina, que ubique las dos temperaturas, ¿no? Estoy pensando entonces que va a ser, la de abajo, es la que corresponde al punto de fusión, y la de arriba al punto de ebullición. Sin embargo, antes de seguir adelante, tengo ganas de ver cómo se produce tanto el estado de abajo como el estado de arriba, ¿no? Vamos a empezar con el estado de abajo. Yo quisiera proponerles a ustedes que coloquen en una vasija hielo, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes el hielo ahí más o menos mal puesto, en fin, aventado. Y yo les pregunto, ¿a qué temperatura pueda encontrarse eso, no? Y miren ustedes, las temperaturas a las que pueden ustedes colocar el hielo van desde valores realmente bajos. Ahorita no tengo ganas de poner números, y no tengo ganas de poner números porque no he hablado del cero absoluto ni de estas cosas, y yo tengo ganas de llegar a estos conceptos presentando pues estos experimentos sencillos, ¿no? Y entonces déjenme regresar, tengo hielo, pero es hielo sobreenfriado. Aquí no tengo ni una gota de agua. Y entonces la temperatura a la que se encuentra esto puede ser demasiado baja. Y lo peor del caso, no es que sea muy baja, sino que más bien no es fácil de ubicar, ¿no? O de controlar o de reproducir. Si ustedes permiten que si ustedes dejan el hielo dentro de su recipiente, va a llegar el momento en que se empieza a fundir. Y entonces esto se va a llenar, se le va a producir un charco de agua. Y este charco de agua, básicamente, pues la idea es que está exactamente a la misma temperatura que el hielo. Está a la misma temperatura, nada más que hay agua que está en su estado sólido y hay agua que está en estado líquido, ¿verdad? Precisamente es el montaje que uno debe utilizar para establecer la temperatura inferior. Y antes de pasar a lo que sigue, déjenme decirles a ustedes, ¿qué pasa si ustedes añaden calor al sistema? Si ustedes añaden calor al sistema, a que está acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que van a fundir ustedes un poco de hielo. Pero al fundir ese poquito de hielo, ese hielo se transforma en agua a la misma temperatura y no cambia la temperatura.
Bueno, si ustedes hacen el experimento opuesto, en lugar de añadir calor, se lo sacan, ¿qué es lo que va a pasar? Muy sencillo, lo que va a pasar es que el agua que está allí, un poco de agua, al perder el calor, se solidifica, aumenta la cantidad de hielo, pero se mantiene la temperatura. En fin, el montaje para hacer este experimento incluso puede tomar la expresión apetitosa, ¿verdad?, de la cuba en la que se colocan los hielos para enfriar el champán, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven los experimentos para colocar el termómetro, realmente reproducen bien el recipiente donde se colocan los hielos para enfriar el champán, ¿no? Bueno, entonces, este es el cuidado que uno debe realizar para producir la temperatura que corresponde al punto de congelación. Quizás convenga señalar otra cosa, y es que al menos en tiempos de Maxwell, no se llegó a ver la influencia que pudiera tener la atmósfera en esta temperatura. Es decir, si este experimento se hacía a nivel del mar o se hacía en lo alto de la montaña, la temperatura producida era exactamente la misma. Es más, ahora déjenme preguntarles, no tengo derecho a preguntarles, pero ¿cómo sabíamos que la temperatura era la misma, ya sea a nivel del mar o en lo alto de la montaña? Pues todo lo que había que usar era, si yo hago el experimento a nivel del mar, pongo mi marca, me voy a lo alto de la montaña, repito con el mismo experimento, con el mismo termómetro del experimento, y me encuentro que la columna de mercurio está exactamente en la misma posición, ¿no? Y entonces esto llevó, al menos en tiempos de Maxwell, a pensar que la atmósfera no tenía ninguna influencia sobre la temperatura de congelación. En fin, esta es la realidad, esta es al menos la realidad, y desde luego, pues hoy día confirmamos que efectivamente tiene muy poca sensibilidad la temperatura de congelación sobre la presión atmosférica, ¿no? Ahora déjenme plantearles a ustedes el problema de ver qué es lo que sucede allá arriba, ¿no? Es decir, cuando queremos determinar la temperatura de ebullición. El experimento típico, y ese desde luego lo podremos hacer cualquiera de nosotros en casa, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacer es colocar una olla con agua, colocamos una olla con agua, déjenme utilizar este símbolo que utilizan los químicos, le pongo fuego para calentarlo, y entonces el agua empieza a subir su temperatura, hasta que finalmente empieza a hervir. Estuvimos platicando hace una semana de este proceso de ebullición. Hoy no lo voy a repetir, el caso es que ustedes recordarán que llega el momento en que el calor que se está añadiendo al sistema, pues tiene como consecuencias la producción de un cierto burbujeo, que es lo que delata la ebullición, ¿no? Si ustedes hicieran el experimento, si yo lo hiciera, en fin, cualquiera que tenga ganas o que se vea obligado en un laboratorio de determinar el punto de ebullición, lo que va a hacer normalmente es agarrar el termómetro e introducirlo, ¿verdad? Aquí está el termómetro, aquí están sus graduaciones, ¿verdad? Eso es lo normal, ¿no? Sin embargo, esto es incorrecto. Esto es incorrecto porque, para empezar, ustedes podrían, por ejemplo, colocar el bulbo del termómetro en contacto con la parte inferior de la cacerola, que es la que se encuentra más caliente. Y ese sería ya un error muy grande, porque entonces no estaríamos determinando la temperatura correcta, ¿no? Bueno, en un segundo intento podríamos poner cuidado de no poner la punta del termómetro en contacto con la parte inferior. Vean ustedes, yo ya aquí en el dibujito ya la retiré un poquito ya la he retirado un poco de la base de la cacerola. Y desgraciadamente, este resultado, el resultado que podrían ustedes obtener, sigue siendo no representativo. Es decir, ustedes pueden poner el termómetro en agua sobrecalentada. ¿Qué es eso de sobrecalentada? Es agua que tiene más temperatura y que todavía no se ha transformado en vapor. La transformación del agua en vapor requiere de todo un proceso, no basta con tener suficiente energía.
Entonces, si ustedes colocaran su termómetro en estas condiciones, lo que estarían sería muestreando el agua en diferentes puntos y, desgraciadamente, les repito, la ebullición en el agua, o el agua va a presentar, de hecho, toda una variedad de temperaturas el agua, ¿no? Entonces, no sirve el experimento. Lo que deben hacer ustedes es un proceso realmente más complicado, ¿no? Podrían, por ejemplo, pensar en una cacerola con este perfil más o menos caprichoso. Esto me recuerda un poco a las cafeteras. Vamos a poner agua de tal manera que pues, la ponemos a calentar. Y ahora viene el problema de colocar el termómetro. El termómetro es indispensable colocarlo sin tocar el líquido. No deben ustedes tocar el líquido. Debe estar flotando encima. ¿Por qué? Porque una vez que el agua se evapora, tiene la temperatura correcta. Sin embargo, la verdad es que podrían ustedes poner esto más lejos, y si lo ponen más lejos, automáticamente van a detectar o van a descubrir una temperatura más baja de lo que es en realidad. Entonces, lo que hace falta, por ejemplo, sería ponerle aquí una cacerola invertida. Desde luego, es indispensable al poner esta cacerola invertida que el vapor que está saliendo, pues pueda realmente salir por todos lados. El objeto de colocarle este sombrero a la cacerola es que de esta manera todo esto se va a empezar a calentar y se va a empezar a uniformizar la temperatura en la parte superior, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, ¿verdad? Desde luego posiblemente se vean ustedes obligados a colocar una rondana de hule en la parte superior por donde van a introducir el termómetro, y entonces el termómetro pues, realmente va a poderse ver desde afuera, ¿no? Y es de esta manera que ustedes pueden tomar la temperatura de referencia en el punto de ebullición. Una cosa sí es importante, ¿no? La temperatura que ustedes registran en el termómetro y que de alguna manera queremos conducir del otro lado, la temperatura que ustedes marquen aquí depende de la presión atmosférica. Así que si ustedes hacen el experimento en un momento en que la presión no es atmosférica, una de dos, o no sirve para nada, o tomen ustedes la precaución de apuntar la posición por un lado y por otro lado de anotar a qué presión se encontraba la atmósfera para después introducir alguna corrección, ya que tengan ustedes el conocimiento de cómo depende la temperatura de ebullición en la presión atmosférica. Y si ustedes hacen esto, este dispositivo que originalmente es simplemente un termómetro, la verdad es que si ustedes hicieran este programa de trabajo a diferentes presiones atmosféricas y la repiten en algún momento y determinan algún valor, lo que tendrían que hacer es ver ese valor con cuál de los valores antes obtenidos, qué presión corresponde, y entonces este aparato lo pueden utilizar para medir la presión atmosférica. De hecho, esto es un manómetro. En última instancia es un manómetro. Si ustedes agarran un termómetro normal, no digo de los que se utilizan para los enfermos, porque los que se utilizan para los enfermos, pues, tienen un intervalo de temperaturas cortito, entre 30 y, ¿qué será?, 45 grados, ¿no? Esos no los pueden utilizar a 100 grados. Y además tienen el problema de aquel estrangulamiento que les mencionaba hace 8 días, que impide que la columna se regrese, ¿no? Pero si agarran un termómetro normal de laboratorio, entonces sí pueden utilizar el termómetro para estimar la presión atmosférica. Desde luego es indispensable para estimar, si van a estimar presiones atmosféricas con este dispositivo, es indispensable que también hayan aprendido a medir las presiones atmosféricas de otra forma, para que puedan poner en correspondencia unos resultados con otros. ¿Sí, maestro? Las precauciones que tomó con este termómetro que está en el
¿No se debe tomar cuando está A ver, yo he tratado de poner todas las precauciones necesarias en uno y en otro estado, ¿no? Básicamente no he hecho yo el dibujo completo, pero realmente pues es un montaje de este estilo en el que ustedes llenan esto de hielo, introducen el termómetro, esto lo tapan, esto está incidentalmente montado sobre patas, de tal manera que este recipiente no está en contacto directamente con la mesa. Ya les dije a ustedes que esta lectura realmente no es sensible a la presión atmosférica, mientras que esta sí lo es, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante cuidar que la presión atmosférica sea la correcta. Y ahora bien, yo sí declaro, hasta ahorita nada más les he dicho cómo producir los puntos fijos, y del termómetro no les he dicho nada. Hoy podemos ir a comprar un termómetro, y hay termómetros de muchos estilos, y estos experimentos quizás no tengan ya en esas condiciones mucho mérito, ¿no? Ahora vamos a fabricar el termómetro, y quiero empezar con el problema de fabricar el termómetro, ¿no? La verdad es que los investigadores del siglo XIX ya habían desarrollado técnicas muy razonables para hacer tubos de vidrio, y en estos tubos de vidrio, que es donde se va a encontrar la columna del mercurio, en estos tubos de vidrio ya se las habían ingeniado para producir tubos en donde la sección transversal del tubo era razonablemente uniforme. Hace 8 días yo les pintaba a ustedes un termómetro con el siguiente perfil. Yo les proponía, exagerando, ¿verdad?, una cosa de este estilo, ¿no? Me estoy imaginando que este es el tubito, el tubo por donde corre el mercurio. Esto que está acá es la pared, y esto se ensancha en el bulbo, en la parte inferior, que está completamente lleno de mercurio, ¿no? Y entonces vean ustedes, por ejemplo, imagínense que esto se engorda de esta manera, ¿no? Entonces yo caliento el mercurio, y si estuviera en esta parte que está estrecha, el movimiento del mercurio es más importante que si estuviera en esta parte que es ancha, ¿no? Porque pues el mercurio lo que aumenta es su volumen. Entonces, de alguna manera nosotros, a la hora de construir un tubo que vamos a utilizar de termómetro, es indispensable checar que la sección transversal del tubo sea uniforme. Y por favor, pónganse ustedes, ahora sí, pónganse este tubo que está acá. Ustedes lo han visto, una cosa que tiene 0.2 de milímetro, 3 décimas. No es posible que hayan visto uno de 1 milímetro de diámetro. Y entonces lo que tenemos que hacer es medir a lo largo de todo el tubo el diámetro de ese agujerito, ¿no? Desde luego, afortunadamente el vidrio es transparente. Y siendo transparente, entonces a simple vista puede uno mirar qué tan uniforme es el agujero. Pero esto desgraciadamente no sirve para nada. Realmente el diámetro del tubo podría oscilar en 10-15% y el ojo no va a poder percibir esa variación. Y Gay-Lussac, del que ustedes han oído hablar, Gay-Lussac se le ocurrió una técnica para medir, para checar que la sección transversal interior del tubo de mercurio fuera efectivamente uniforme, ¿no? Imagínense ustedes que Gay-Lussac estuviera haciendo una cosa de este estilo, ¿no? Tienen ustedes el tubo. Yo lo estoy ahora dibujando muy derecho, ¿verdad? Pero bueno, quiero señalarles a ustedes, imagínense que Gay-Lussac nos hubiera propuesto, con su método, introducir aquí los dientes de un calibrador Vernier, ¿no? Acuérdense ustedes que
pues tiene un par de dientes que permiten introducirlo para medir interiores, ¿no? Y la verdad es que me haría falta realmente contar con un vernier que tuviera estos dientes muy, muy pequeñitos. Y si los tuviera muy pequeñitos, yo podría ver solamente esta parte. No puedo ver más allá. Bueno, pues miren, se las he hecho de emoción. Y se las he hecho de emoción porque a mí realmente, cuando supe la solución que dio Gay-Lussac para determinar esto, me pareció exquisita. Se las digo, no sé si alguien la conozca, pero bueno, en fin, yo les digo cómo le hizo Gay-Lussac para determinar esta condición de uniformidad. Déjenme decirles que no me puedo privar, vivo en pleno siglo XX, y la palabra gay tiene otro significado. Entonces, cuando reproduzco el nombre de Gay-Lussac, que para mí merece todo el respeto, no puedo olvidar que hoy día tiene otro significado, ¿verdad? Muy diferente, ¿no? Entonces, con todo respeto voy a seguir hablando de Gay-Lussac y de su técnica para medir esta uniformidad del interior del tubo, ¿no? No sé cómo se dice en español, ¿no? En inglés a esto se le dice pero bueno, en fin, son de esas cosas que yo no me las sé en español, ¿no? No sé cómo se traduce. Usted, maestro Manuel, tú no sabes cómo se dice, cómo se llama el interior, ¿no? Puede que sea la luz, ¿no? Hace muchos años, hace cosa de 20 años, un autor, un cómico de quinta, ¿no? Escribió un libro que se llamaba El cañón de largo alcance. Y en su primera lección decía, bueno, todo lo que tenemos que hacer para fabricar un cañón es agarrar un hoyo cilíndrico y forrarlo de metal, ¿no? Bueno, en fin. Me quedo entonces con esto. Déjenme poner el tubo en posición horizontal. Déjenme poner el tubo en posición horizontal. Aquí está el tubo. Lo voy a poner muy grande para que ustedes lo vean. Esto que está acá, pues es lo que se alcanza a ver desde afuera de lo que vendría siendo el hoyo interior, ¿no? Desde luego eso se comporta como una lupa, como unas de estas lentes de aumento, nada más aumenta en una dirección, en la otra no aumenta, ¿no? Lo que hizo Gay-Lussac, y miren que es talento puro, es muy sencillo y lo entiende cualquiera. Lo que hizo Gay-Lussac fue ponerle una gotita de mercurio. Aquí está. Ahí está la solución de Gay-Lussac. Le colocó una gotita de mercurio. Y entonces lo que él hace es ponerle aquí estas cosas que llamamos perillas, ¿no? Si ustedes apachurran la perilla, el aire que está aquí se forza, se envía a lo largo del tubo. ¿Qué le pasa? Pues que la gotita de mercurio se va de un lugar a otro. ¿Y cómo utiliza Gay-Lussac esta cosa para confirmar la precisión de la sección transversal interior del tubo? Bueno, lo que él hace es que aprieta un poco la perilla y mide la longitud de la gotita a lo largo del tubo. La apachurra más, la gotita avanza y vuelve a medir la longitud de la gotita. Y así hasta que recorre todo el tubo. Si al ir recorriendo el tubo, esta gota siempre tiene la misma longitud, entonces la conclusión es que el tubo efectivamente tiene una sección transversal uniforme. Bueno, esta es la primera variante del método de Gay-Lussac. Después a Gay-Lussac se le ocurrió otra que todavía es mejor. Porque déjenme decirles a ustedes, este método lo que hace es mostrarnos que ningún tubo tiene sección transversal uniforme. Conforme ustedes aprietan la perilla,
la gotita va avanzando y se hace grandota y se hace chiquita como el chorrito, ¿verdad? Y lo que pasa es que se encuentran secciones dentro del termómetro en donde el tubito es más ancho o más delgado. Entonces lo que hizo Gay-Lussac fue lo siguiente, ¿no? Lo que hace es, en estas condiciones, marcar el principio y marcar el final, ¿no? Digo, déjenme poner una gota más pequeña porque si no, no me va a alcanzar el dibujo. Ese lado lo dejo, pero déjenme suponer que la gota de mercurio se extiende desde donde ya puse una flecha hasta este otro extremo. Y entonces lo que hace Gay-Lussac es apachurrar la perilla de tal manera que la gota avanza y este extremo viene a ocupar la posición que había dejado al otro lado, ¿no? Y viene a ocupar ¿no? Pero ya que hizo esto, este extremo, desde luego, ya se vino hasta por acá, ¿no? Supóngase que se vino hasta acá. Y entonces ahora la gota ocupa esta nueva posición. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, Gay-Lussac dice, esta distancia tiene el mismo volumen que esta otra. Y entonces ahora sí ya puede graduar su tubo de tal manera que cada uno de los pedacitos tiene exactamente el mismo volumen. Bueno, pues miren ustedes, ya hemos gradado nuestro tubo y hemos gradado nuestro tubo de tal manera que pues tenga marcas que correspondan a volúmenes idénticos, ¿no? Y ya que tengan ustedes estas marcas, pueden hacerlas más finas utilizando alguna técnica matemática para dividir ahora el tubo en unidades más pequeñas, pero que todas tengan un volumen razonablemente igual, ¿no? Y entonces ahora ya tienen ustedes el tubo con el que van a hacer el termómetro y ahora es necesario fabricarle pues esta pelotita, ¿no? El bulbo, la parte donde se va a colocar el mercurio para utilizarlo como termómetro, ¿no? Y entonces dice Gay-Lussac, tome usted el tubo y póngalo en un mechero hasta que se funda. Bueno, entonces, ya que tenían ustedes, ahorita no les voy a pintar el agujero que tiene a lo largo de todo el eje, y entonces la idea es colocarlo en un mechero hasta que se funda la punta del termómetro. Y al fundirse la punta del termómetro, pues se cierre. Y entonces dice Gay-Lussac, ahora podemos utilizar la perilla para introducir aire a presión en el mercurio, en el tubo. Lo que vamos a hacer entonces es coloquen ustedes ahora la perilla. Yo les estoy poniendo una perilla, pero la perilla en el fondo no es la adecuada. Ahorita les propongo una cosa más adecuada, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a seguir con la perilla. Por lo pronto, apachurren ustedes la perilla. Este lado está fundido. Entonces, desde luego, pues, se infla. Listo. Ahora déjenlo enfriarse. Déjenlo enfriarse para que se forme ya el tubo que tiene un balón, un saco en la parte inferior. Y dice a estas alturas, bueno, ahora hay que meterle el mercurio, ¿no? Y dice Gay-Lussac, no, el mercurio, por cierto, no tiene, por ninguna manera, no se mete, ¿no? Ustedes se lo ponen, no se mete. Hay que ingeniárselas para meterle el mercurio a este sistema, ¿no? Déjenme antes de decirles cómo se le mete el mercurio al termómetro, pues déjenme contestar esta conjetura que yo les hacía. La perilla no es un sistema razonable para introducir aire controlado a lo largo del tubo. Ustedes podrían hacer mejor un montaje de este estilo. Imagínense que este es el tubo del termómetro y entonces conectan ustedes el tubo del termómetro con la salida
de una jeringa. Y entonces yo les digo, conectan, bueno, por favor, pónganle ustedes, pónganles un tubito de hule, pónganle un tubito de hule para unir la salida de la jeringa a el tubo de mercurio. Y entonces ustedes ya pueden, digo, por favor, este es un sistema que tienen ustedes que fijar en la mesa de trabajo de tal manera que puedan ustedes avanzar con toda precisión el émbolo de la jeringa para poder introducir una cantidad de aire que, y si ustedes separan, pues sacan, se regresan y así hasta que puedan colocar y posicionar correctamente la burbuja de mercurio, digo, la gota de mercurio. Bueno, quiero regresarme al punto en que ya he logrado fabricar mi termómetro. Es decir, ya tengo mi tubo y en este tubo he producido un globo en la parte izquierda, ¿no? Y el problema ahora es introducirle el mercurio. Yo les voy a repetir el método que siguió Gay-Lussac. Gay-Lussac es un investigador del siglo XIX, así que realmente pues es lo que estaba a su alcance, ¿no? Gay-Lussac dice lo siguiente, ¿no? Déjenme colocar ahora el termómetro colocado verticalmente. Desde luego este termómetro está vacío, no le he puesto nada. Y dice Gay-Lussac que tomemos papel periódico y le envolvamos en papel periódico la parte superior del termómetro. O sea, por favor, imagínense ustedes el tubito y agarran un poco de periódico, lo envuelven alrededor de la parte superior del termómetro. Quizás convenga ahí que le pongan un alambrito por fuera del periódico para que no se caiga el papel, ¿no? De tal manera que le están ustedes fabricando en última instancia, le están poniendo en la parte superior una protección para que, digamos, no se caiga el mercurio. Y enseguida colocan ustedes aquí una señora gotota de mercurio, ¿no? Vamos a ponerle aquí la gotota de mercurio, ¿no? Y aquí está el tubito. Y desde luego el tubo es tan delgado que el mercurio no se va por ahí. Faltaba más, ¿no? El mercurio no se mete. Yo no sé si ustedes han visto, si ustedes tienen un poquito de agua e introducen un tubo, normalmente en el agua ustedes pueden ver que en el interior del tubo se trepa, se levanta un poquito el nivel del agua. Y si ustedes utilizan un tubo más delgadito, entonces con un tubo más delgadito el agua trepa más. Bueno, acuérdense que allá tenemos un tubo muy delgadito, pero yo le estoy poniendo aquí un experimento con agua. Si en lugar de que fuera agua pongo mercurio, sucede lo siguiente, ¿no? Déjenme reproducir esto. El mercurio tiene gases que son venenosos, y eso lo sabemos hoy, pero se trabajó mucho con el mercurio sin saber esto, ¿no? Es más, por ejemplo, en Francia ya están prohibidos los termómetros de mercurio, ¿no? En fin, si repito este experimento, entonces introducimos el tubo y en lugar de que el mercurio suba, se produce, baja un poquito. Y ven ustedes que se produce un menisco, pero negativo. Aquí el mecanismo subía y aquí el mecanismo baja, ¿no? Decimos normalmente en estas condiciones que el mercurio no moja el vidrio. Bueno, si repetimos este experimento con un tubo más delgado, entonces en lugar de esto se produce esto otro. Y se rechaza más. El mercurio entra menos todavía. Bueno, este es el problema que se está presentando acá, ¿no? Ustedes le colocan su gota de mercurio allá arriba, pero el hoyito es tan pequeñito que no entra. La solución está desde luego a nuestro alcance, ¿no? La solución es muy sencilla. Calentamos el bulbo. Al calentarse el bulbo, el aire que está en el bulbo
se expande. Este aire al expanderse sube por el tubo, se encuentra el mercurio y burbujea el mercurio. Pero las burbujas son del aire caliente que ha venido de acá. Llega un momento en que esto ya está lleno de aire caliente. El aire lo hemos expandido, parte del aire se ha salido. Y entonces ahora todo lo que tenemos que hacer es quitamos la flama. Quitamos la flama, al quitar la flama, se enfría el aire que estaba en el bulbo. Al enfriar el aire, se produce una diferencia de presiones entre la parte inferior y la presión atmosférica, y esta es la que hace que el mercurio rellene la cavidad. Y dice a estas alturas Gay-Lussac, puede ser que ahora tengamos la desgracia de que haya aire mezclado con el mercurio, o pudiera haber agua, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esas condiciones? Y entonces dice Gay-Lussac que desde luego pues conviene repetir el proceso hasta que ya tengamos llena de mercurio el balón de abajo, ¿no? Sin embargo, vamos a suponer que ya lo llenamos, pero ahora tenemos ganas de asegurarnos que no queda aire y que no tiene humedad. Y entonces dice Gay-Lussac que lo que tenemos que hacer es, ya podemos retirar el periódico que teníamos allá arriba, volvemos a calentar, y tenemos que calentar tanto que el mercurio empiece a hervir. La temperatura de ebullición del mercurio es de más o menos 450 grados. Así que no es cosa del otro mundo, ¿no? Hace falta una temperatura mucho más alta, por ejemplo, para fundir el óxido de aluminio. En fin, y eso se logró hacer en tiempos de Napoleón. Así que las altas temperaturas como para hacer hervir el mercurio ya estaban dominadas, ¿no? Entonces calentamos hasta que el mercurio empiece a hervir. Y al hervir, desde luego, en todo este tubo se empieza a llenar únicamente de vapores de mercurio. Y entonces es cuando dice Gay-Lussac, en este momento en que el mercurio está hirviendo, es que debemos ahora aplicar calor, pero al extremo superior. Hay que aplicar calor al extremo superior hasta que se funde y se cierre el tubo del mercurio. En estas condiciones, ya en este momento pues se funde y queda cerrado de manera definitiva el termómetro de mercurio. Y aquí se acocinó un término muy interesante. En aquel entonces quisieron decir que el sistema químico en el interior era químicamente puro. Desde luego, hay un dios griego al que se le atribuyen los conocimientos de la química, ¿no? Ese dios, por cierto, en la mitología latina, es precisamente el que le ha dado el nombre al miércoles, ¿no? Es Mercurio. Sin embargo, el correspondiente dios, pero entre los griegos, que le dio su nombre al mercurio y que era el conocedor de las propiedades químicas, es un tal Hermes. Y entonces se dijo que este sistema estaba aislado químicamente y se dijo herméticamente sellado. Bueno, pues este es el origen de la palabra hermético, ¿no? Ahora utilizamos la palabra hermético hasta para las ollas de presión, ¿verdad? Y la cocinada de frijoles, ¿verdad? Dice Gay-Lussac, puede ser que a pesar de todas nuestras precauciones, se haya colado un poco de aire o de humedad en el interior del mercurio. Bueno, esto es en el interior del termómetro, entonces el termómetro ya no sirve.
Simplemente hay que volver a empezar, ese se tira, ¿no? Pero dice Gay-Lussac, ¿cómo podemos darnos cuenta si se nos ha quedado un poco de aire en el interior del termómetro, ¿no? Y dice lo siguiente, ustedes déjenlo enfriar, ¿no? Y volteen su termómetro. Esto no sucede con los termómetros de enfermo, pero en este volteen ustedes el termómetro y entonces todo el mercurio va a descender, a descender. Y si hubiera un poco de aire, hasta abajo va a haber un colchoncito. Y entonces el mercurio no puede llegar hasta abajo, sino que llega al colchoncito. Y ese colchoncito es elástico, ¿no? Ustedes pueden ver que sube y baja, en fin, se mueve, ¿no? Ahí está, entonces, la técnica para ver si tiene o no tiene aire en el interior el termómetro de mercurio. Bueno, con todas estas consideraciones, ustedes construyen el termómetro de esta manera y en un siguiente paso fijan las temperaturas, las temperaturas extremas, las determinan ustedes por la técnica que yo les decía, ¿no? Yo no les he puesto a ustedes el valor numérico de estas dos temperaturas. Hay dos juegos de valores numéricos que se utilizan todavía en la actualidad para construir estos termómetros, ¿no? Déjenme ponerles a la izquierda el juego de valores que podríamos llamar decimales, ¿no? Que son 0 y 100. Estos son los valores que permiten construir la llamada escala Celsius. Y se llama Celsius o centígrado. Celsius es el nombre de la persona que se le ocurrió ponerle esos números, ¿no? Sin embargo, ustedes deben saber que existen otros dos numeritos que se le ocurrieron a un tal Fahrenheit, y esos numeritos resultan ser 32 y 212. Por supuesto, ustedes pueden ver que aquí deben proceder a dividir esta escala en 100 partes iguales. Para hacer la división en estas 100 partes iguales, no colocan ustedes una regla y la regla la dividen en 100 pedacitos. Acuérdense ustedes que hemos hecho marcas de volúmenes iguales a lo largo del termómetro. Y esas marcas puede ser que las tengamos que dividir todavía un poco más mediante algún método matemático para hacer divisiones más pequeñas. Pero las referencias originales son estas marcas de volúmenes iguales que son las que hay que dividir. Yo quiero que recuerden ustedes que estamos haciendo un termómetro que queremos utilizar de referencia. O sea, nuestro objetivo no es fabricar un termómetro para llevarlo a una tlapalería y se lo vendan al público. Lo que queremos hacer es crear un sistema que sea preciso y que nos sirva, entre otras, para graduar todos los otros termómetros. Entonces, al menos el primero tiene que tener condiciones de precisión superiores, ¿no? Ventajas de los dos sistemas, ¿no? Miren, si me preguntan ustedes cuál prefiero, yo prefiero el de la izquierda. ¿Por qué? Pues eso de dividir en 100 pedacitos me parece una idea muy interesante. Y lo de dividirlo en, vean ustedes, 180 pedazos, se me hace que hace falta estar enfermo de la cabeza para producir una cosa de ese estilo. Sin embargo, no se hizo así nada más. Tiene una razón de ser la escala Fahrenheit. Y ahorita mismo se las digo, ¿no? No fue así nada más porque sí. Resulta que si ustedes dividen esta escala precisamente en 180 pedazos, por aquí vendrá quedando el 140, ¿no? El punto 142 Fahrenheit. Esta temperatura resulta interesante en el caso del mercurio cuando la referimos en el caso de la escala Fahrenheit. ¿Por qué resulta interesante esa temperatura? Miren, a esta temperatura, el coeficiente de dilatación del mercurio tiene un valor muy interesante. El coeficiente de dilatación del mercurio se define de la siguiente manera, ¿no? Déjenme borrar esto que ya no me hace falta. Miren ustedes, es muy sencillo el concepto, pero lo voy a poner con todo detalle. Quiero medir el volumen
del mercurio a la temperatura que en Fahrenheit sería 143 Fahrenheit. Bueno, usted le puse uno más que 142. A este volumen le resto el volumen a 142 Fahrenheit. Y divido esta diferencia entre el volumen a 142 Fahrenheit. Vean ustedes, esto es el incremento de volumen al volumen. Este cociente resulta valer exactamente 10 a la menos 4. Ahí está la razón de ser de la escala Fahrenheit. Desde luego muy poca gente la sabe, ¿no? Pero este fue el motivo original, ¿no? En esa escala, dividiendo en 180 pedazos, para la temperatura de lo que vayan a ser ahora 142 grados Fahrenheit, para esas condiciones resulta que el mercurio tiene este coeficiente de dilatación. Y 10 a la menos 4, pues es un número fácil de recordar, ¿no? No tiene más que un 1 de cifra significativa. Y es por eso que resultó útil introducir la escala en grados Fahrenheit. Pero bueno, en fin, esta es la propiedad interesante de los... Han señalado otra propiedad interesante. Yo creo que esta es una propiedad accidental. Creo que esta no es cierta, yo creo que más bien se la encontraron después. Resulta que si ustedes mezclan nieve con sal, obtienen un sistema que puede alcanzar temperaturas más y más y más frías. Y parece que las temperaturas límites que se pueden obtener con estas mezclas de nieve y de sal es lo que viene siendo los 0 grados Fahrenheit. Y entonces por eso quizás, bueno, eso dice algún... A mí se me hace que esto fue algún añadido posterior, ¿no? No estoy seguro. Lo que sí les puedo decir es que el coeficiente de dilatación del mercurio es de 1 parte en 10.000. ¿Eso qué significa? Bueno, pues miren ustedes, si tuvieran ustedes 10 metros cúbicos de mercurio y le aumentan 1 grado Fahrenheit, entonces el incremento de volumen de esos 10 metros cúbicos sería 1 litro. Esa es la propiedad que tendrá el mercurio. Se las he puesto en metros cúbicos porque es más fácil, ¿no? Si se les hace difícil pensar en 10 metros cúbicos de mercurio, y sí cuesta trabajo pensar en 10 metros cúbicos de mercurio, bueno, piensen ustedes en 10 veces, y en lugar de que sean metros cúbicos, piensen en milímetros cúbicos, ¿no? Y hagan el factor correspondiente. Pero ahora las cantidades se hacen tan pequeñas que ya ahora por el otro extremo ya no la siente uno, ¿verdad? Bueno, pues esto es entonces en general pues la técnica que se utiliza para construir los termómetros de mercurio. Y se presentan problemas muy profundos. O sea, si ustedes hacen diferentes tubos termométricos con mercurio, se van a encontrar que en general las temperaturas que ustedes pueden determinar con este sistema coinciden tanto en el punto de congelación como en el punto de ebullición, pero en los puntos intermedios no existe una correspondencia perfecta, ¿no? Y esto depende de la pureza del mercurio. Depende desgraciadamente del vidrio utilizado. Los diferentes vidrios tienen diferentes coeficientes de dilatación. Y dense ustedes cuenta que si yo caliento este sistema, el vidrio crece de tamaño y crece también de tamaño el mercurio. Y el ascenso de la columna de mercurio es una combinación del efecto de que crece más el mercurio de lo que crece el vidrio. Pero si ustedes utilizan un vidrio diferente, entonces estos dos comportamientos no se ajustan y no se comportan igual, ¿no? Entonces esto desgraciadamente hace que los termómetros de mercurio no sean rigurosamente comparables de unos a otros, ¿no? Lo que se decidió en última instancia fue que ya que tenía uno un termómetro de referencia, entonces todos los demás se comparaban con se producían diferentes temperaturas, se veía cuál es la temperatura que marcaba
el de referencia y cuál era la temperatura que marcaban los otros, y entonces se pone una tablita con cada termómetro, de tal manera que pues, se le introducían correcciones a las lecturas producidas por cada uno de esos termómetros respecto de la temperatura marcada por el termómetro de referencia. Quiero señalarles a ustedes otra dificultad que es bien importante, ¿no? Ustedes, a la hora de conformar este sistema de medición de temperaturas, supónganse que se encuentran algún proceso, ustedes lo caracterizan y va, digamos, de 90 a 97, ¿no? La diferencia, pues, es de 7 grados, ¿no? Ustedes podrían encontrarse otro fenómeno, por ejemplo, que fuera, digamos, desde 15 hasta 22. De tal manera que entonces, entre estos dos, en esta escala la diferencia es 7, y acá también es 7, ¿no? Y ahora yo pregunto, a pesar de que hemos puesto una escala y la diferencia en esta escala es de 7 grados, ¿la diferencia es la misma? ¿La diferencia es la misma? O vamos poniéndolo de otra forma. Si yo tengo una temperatura que mide mi termómetro y tengo otra temperatura que mide el termómetro, ¿tiene sentido que yo la sume? En fin, dense cuenta que no hemos hecho sino proponer una escala que más o menos nos permite graduar nuestras sensaciones de está más caliente o más frío. Pero no estamos seguros si tiene una conexión esta escala con la energía, por ejemplo, que nosotros sabemos medir en joules o en ergs. Entonces, nosotros debemos dar respuesta a estas dificultades. Déjenme terminar esta conferencia con tres observaciones que pueden ustedes recuperar directamente del texto de James Clerk Maxwell. Dice, tiene una definición de temperatura, después tiene lo que entiende por que una temperatura sea mayor que otra, digamos T1 mayor que T2, y finalmente tiene lo que podríamos llamar un corolario, y de hecho él lo llama corolario, y lo pone así, Y vamos, déjenme decirles rápidamente estos tres conceptos, ¿no? Va la definición. La definición que les voy a dar es la definición de Maxwell. Esta definición hoy ya no sirve. No sirve. Dice que la temperatura es un estado térmico de la materia que la faculta a transmitir calor. Y ahí acaba el concepto de temperatura. Quizás por eso ya hoy no se utiliza. Hay un segundo punto en este razonamiento de Maxwell. Si ustedes ponen dos cuerpos en contacto térmico, aquel sistema que libera calor, suelta calor, es el que está caliente, el más caliente, y el que recibe calor es el que está más frío. Esta, les repito a ustedes, es una definición de cuándo una temperatura es más grande que otra. Corolario. Este corolario establece lo siguiente, en este corolario dice James Clerk Maxwell, si tomo dos sistemas y los pongo en contacto térmico y no fluye calor de un lado al otro ni del otro al primero, eso significa que tienen la temperatura igual. Y en este esquema, Maxwell da un paso gigantesco, nada más que no se da cuenta del paso gigantesco que él da. Y es el siguiente, ¿no? A la hora de desarrollar el corolario, dice lo siguiente. Si yo tengo un cuerpo que está a la misma temperatura que un cierto cuerpo A, y este cuerpo también está a la misma temperatura que un cuerpo B, entonces el cuerpo A y el cuerpo B, si yo los pongo en contacto, no debe haber transferencia de calor, y efectivamente no la hay. Es decir, están a la misma temperatura. Esto se parece a dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí de Aristóteles.
Nada más que ahora está este criterio, también de Maxwell, básicamente diría lo siguiente: si T1 es igual a TB y T1 es igual a TC, es decir, si tengo que el cuerpo 1 está en equilibrio con B y el cuerpo 1 también esté por separado en equilibrio con C, entonces de aquí se sigue que el cuerpo B está en equilibrio con el cuerpo C. Esto lo alcanzó a apuntar Maxwell en sus notas. Y les digo que no lo notó, porque esto que les acabo de pintar lleva un nombre maravilloso hoy día, ¿no? Que es la ley cero de la termodinámica. Si ustedes, en español la conocemos como ley cero de la termodinámica, en inglés es la zeroth, la ley cero de la termodinámica. Acuérdense, yo les pintaba hace 8 días las leyes de la termodinámica, que son la 0, la 1, la 2 y la 3. Y es todo, son las únicas leyes que tenemos en termodinámica. La primera que se descubrió fue la 2. Esta fue en primer lugar. Esta la descubrió Sadi Carnot. Después, un médico descubrió la primera. Esta viene en segundo lugar. Después, Nernst descubrió la tercera. Y esta, que la tenían enfrente todos, y que es esta, de repente se descubrió que esto se podía levantar a nivel de una nueva ley, ¿no? La temperatura entonces hoy día es aquello que tienen igual dos cuerpos que están en equilibrio y que tienen diferente cuando no lo están. Y esa es la definición moderna de temperatura, del concepto. La escala numérica para medir temperaturas nos la va a dar, pero bueno, ya me estoy adelantando. La escala para medir temperaturas nos la va a dar la segunda ley de la termodinámica. En fin, pero bueno, me estoy adelantando. La semana que entra vamos a ver termómetros de aire. Vamos a ver el termómetro que inventó Galileo, que es extraordinario. Y vamos a ver más cosas. Los termómetros de aire, entre otras bellezas que tienen, es que nos van a abrir las puertas allí en un detalle que ni nos esperamos, ¿no? Y es que los termómetros de aire nos van a abrir el camino a las temperaturas absolutas. Y cuando descubramos la temperatura absoluta, que se puede determinar con la segunda ley de la termodinámica, la vamos a terminar identificando con las temperaturas que se pueden medir con los termómetros de aire, o de gas en general, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver la semana que entra los termómetros de aire. Todavía no la temperatura termodinámica. Bueno, pues si tienen ustedes alguna pregunta y yo puedo responderla, pues adelante, ¿no? Si no, espero tener la honestidad de guardar silencio. En fin, señor. ¿Fue incidental que Maxwell tomara mercurio para hacer? Bueno, yo no estoy seguro que Maxwell haya utilizado mercurio. Yo pienso que el que sí utilizaba mercurio era Gay-Lussac y todos ellos, ¿no? Maxwell más bien era... Él más bien estaba interesado en las propiedades estadísticas de los sistemas de muchas partículas, ¿no? Él es el autor de la primera ley de distribución de velocidades, ¿no? Maxwell no es conocido por sus resultados ni en termometría ni en calorimetría, pero sí en lo de la distribución estadística y sí en otro fenómeno que es todavía más interesante, ¿no? Él es el creador del demonio de Maxwell, que ya vamos a presentar más adelante, ¿no? El demonio de Maxwell es un ser creado por Maxwell para contradecir la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y desde luego, pues este ser no puede contra las leyes de la naturaleza, así que el demonio de Maxwell no funciona, ¿no? Es extraordinario, ¿eh? Pero bueno, eso va a venir a su tiempo, ¿no? Ahorita, lo repito, estamos en el ciclo pues conectado con la teoría del calor de Maxwell. La razón de estudiar un libro de este estilo
siendo que ya hay tantos conocimientos que han rebasado los de Maxwell. La razón es que las ideas de Maxwell y su heurística siguen siendo extraordinariamente poderosas, ¿no? Y es allí donde le podemos aprender mucho a Maxwell. En fin, no sé si eso responde a su pregunta, ¿verdad? Yo iba es que si tiene alguna ventaja el mercurio con respecto a otras. Ninguna. No, el mercurio lo que pasa es que es líquido, es un metal líquido y tiene un coeficiente de dilatación razonablemente grande, pero es líquido, ¿no? Las propiedades de los termómetros de gas son siempre superiores, nada más que desgraciadamente requieren de hacer calculitos. Pero los termómetros de aire tienen muchas ventajas. Vamos a dedicarles a los termómetros de aire la conferencia de la semana que entra, ¿no? Desde luego, los termómetros se han hecho que dependen de la resistencia eléctrica, hay otros que dependen de las propiedades magnéticas. Desde luego podríamos utilizar un barómetro, pero al revés, y eso también vuelve a ser un dispositivo para medir temperaturas. La verdad es que nos hemos ingeniado de una manera extraordinaria para diseñar termómetros. Es muy interesante, ¿no? El mercurio no tiene más que la propiedad de ser líquido como propiedad interesante, ¿no? Y hay otra belleza, ¿no? Los termómetros de gas todos coinciden, aunque sean de gases diferentes. Mientras estemos dentro de la gama de temperaturas en que el gas se comporta como gas, ¿no? Si se solidifica el gas, ya se echó a perder el termómetro de gas, ¿no? Ya no es gas, ¿no? Ya no sirve. Pero mientras el gas no se licúa, no hay problema. Hay algunos gases que no se pueden licuar, o al menos no hemos logrado licuar todavía, ¿no? Aquí los hemos mencionado, ¿no? De repente aquí hemos volado y de repente hemos hablado de superfluidez y de otras cosas. Todas son muy interesantes, ¿no? ¿Y el termómetro de mercurio no tiene esa escala entre 0 y 100? Todos los termómetros, también el de aire, se gradúan entre 0 y 100. O sea, uno puede utilizar las dos muescas, la del 0 y 100, ya sea con un termómetro de mercurio o con un termómetro de resistencia o con un termopar. En fin, ya que tiene uno identificado una propiedad termométrica, las variaciones de esa propiedad termométrica nos permiten utilizarlo como termómetro. Imagínense que ustedes utilizaran el volumen del agua para medir la temperatura. Y entonces acuérdense ustedes que el agua, entre el 0 y los 4 grados, al aumentar desde 0 hasta 4 grados, el agua, en lugar de crecer, decrece, ¿no? Entonces ahí tendríamos dificultades para utilizar el agua, ¿no? Pero si el agua se comporta, en las partes en donde el agua se comporta bien y el volumen es su función creciente o decreciente de la temperatura, desde luego el volumen de agua se puede utilizar como propiedad termométrica, ¿no? Y graduar con una cosa de este estilo, ¿no? En fin, estamos en los primeros pininos, ¿no? Hemos hablado del calor, pero no hemos dicho cómo medirlo. Tenemos que aprender a medirlo y luego conectarlo con las propiedades mecánicas. En fin, tenemos una trayectoria muy interesante, llena de cosas interesantes de la naturaleza. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias y aquí nos vemos la semana que entra.